Con cajas de píldoras vacías denuncian un analgésico. Un medicamento que ha sido recetado millones de veces y ha desencadenado una ola de adicción en los Estados Unidos. El Oxycontin, un opiáceo artificial que tiene un efecto similar al de la heroína. Es una acción de protesta contra un afán de lucro mortal. Casi 200.000 personas ya han muerto por una sobredosis de pastillas que contienen opioides solo en los últimos 5 años. Los analgésicos como el Oxycontin pueden ser adictivos al cabo de tan solo un mes. Si se traga, su efecto es más lento. Si la píldora se mastica, tritura, inhala, inyecta o se produce una sobredosis, puede causar un paro respiratorio. Con la oxicodona, los hermanos Arthur, Mortimer y Raymond Sackler han convertido su compañía, Purdue Pharma, en un imperio de píldoras. Durante mucho tiempo, los Sackler solo fueron conocidos como mecenas del arte. Como aquí en el Museo Metropolitano de Nueva York, han promovido ampliamente la cultura en todo el mundo, desde Montreal hasta Copenhague, París, Berlín y Londres. Su compañía, Purdue Pharma, ganó más de $35.000 millones en volumen de venta solo con el analgésico Oxycontin. A finales de los años 90, este medicamento con fuerte poder de acción se convirtió en un superventas, a través de un marketing acometedor y afirmaciones falsas que negaban su alto riesgo de adicción. 20 años después, Estados Unidos es un país adicto. 1.9 millones de estadounidenses son adictos a los opioides. Mueren más por sobredosis que en accidentes de tráfico. La causa de la epidemia es también el fracaso del Estado. Virginia Occidental. Con la tasa más alta de sobredosis fatales en el país, este es el epicentro de la crisis de los opioides. Me gustan estos días. Fue un buen turno. Ni una sola llamada de emergencia por sobredosis. Esto es un buen día, pero poco común. En promedio, hay 5 casos de sobredosis por turno, a veces 8, a veces 4. Hay varias direcciones en la ciudad con las que siempre tenemos que darnos prisa. He estado en la misma casa 11 veces. Salvé al mismo hombre 11 veces. Por lo general, los encontramos en el automóvil al lado de la carretera, en las estaciones de servicio, en los supermercados o en los restaurantes de comida rápida. Conducen hacia la entrada y en el tiempo entre la orden y la entrega del pedido, se desmayan. Los encontramos en baños públicos, en paradas de autobuses, en parques infantiles y en intersecciones, aún en el carril. Se detienen en el semáforo, con el pie en el freno, se desmayan sobre el volante y sus pequeños están en el asiento para niños en la parte de atrás. Vamos a casuchas, casas de clase media, mansiones, a todas partes, y afecta a todos, ya sea empresario, profesor o abogado. Así de lejos ha llegado. Mientras tanto, muchos consultorios y farmacias han cerrado, pero poco se hizo por los adictos. Los que fueron adictos siguen siendo adictos, así que han entrado en acción los traficantes de drogas, y aquí estamos ahora. Desde el principio, el aislado estado de Virginia Occidental fue un objetivo principal de la campaña del Oxycontin. Los muchos mineros allí no solo tenían accidentes frecuentemente, sino también dolor crónico en las articulaciones. Eran consumidores ideales de este calmante. En esta región empobrecida por la crisis minera, el suministro médico también era insuficiente. Esto hizo a Virginia Occidental particularmente atractiva para el negocio del dolor. Donde casi no había alternativas terapéuticas, las píldoras lo tuvieron fácil. Al mismo tiempo, el efecto euforizante del medicamento ayudó a mitigar la depresión extendida entre los muchos desempleados. Pronto se llama al analgésico la heroína hillbilly. Muchos aquí se quedaron sin empleo debido a la adicción, como la ex enfermera Jennifer Walker. Ella es una de las víctimas de la campaña de marketing de la compañía farmacéutica Purdue.
La adicción la convirtió en delincuente y la llevó a la cárcel. Desde hace medio año está libre y en tratamiento para desintoxicarse. Tenía una vida completamente normal. En la escuela de mis hijos estuve presente en todos los partidos de béisbol y también como entrenadora de porristas de mi sobrina. Todo comenzó cuando fui a un médico que me dio calmantes. Cada vez tomaba más y en algún momento empecé a comerciarlos. No quiero justificarlo, pero no hay mucho trabajo aquí y tuve que ver cómo sacar adelante a mis hijos. Fui a ese médico por primera vez porque me dolían las piernas e inmediatamente me recetó opioides, sin examinarme, nada. Tampoco hizo preguntas. Cuando regresé y dije que los opioides ya no me ayudaban tanto, me dieron más. Lo mismo sucedió 2 meses después, una dosis aún más alta. Las enfermeras me daban la receta. Ya estaba impreso todo antes de que yo llegara. Cuando tuve la cesárea de mi segundo hijo, tenía una excusa más para calmantes. Y así cada mes, durante años. Las farmacias más pequeñas eran las mejores. Siempre pagaba en efectivo. Eso no dejaba rastros. Los farmacéuticos conocen las caras, los nombres, no hacen preguntas. Y ellos sabían lo que yo estaba haciendo. Vendía 520 pastillas de 3 variedades diferentes al mes. Con eso conseguía hasta $8,000. Desde que los médicos no prescriben tanto, la heroína y la metanfetamina están de moda. Incluso por $13 obtienes una buena dosis de metanfetamina. He perdido a tanta gente por una sobredosis que ni siquiera sé el número. 50, 60, pero nunca te acostumbras a eso. Este era un íntimo amigo. ¿Arrepentimiento? ¿Remordimiento? No. Si no le hubiera pasado yo las píldoras, se las habría dado a algún otro y podría haber robado a alguien para comprarlas. Nosotros, la gente corriente que tomamos pastillas o las vendemos, tenemos mala fama. Pero ¿quién nos las da? ¿Qué le ponen para hacerlas tan adictivas? Nos hacemos daño a nosotros mismos. Vamos a la cárcel por ello. Perdemos nuestras vidas, nuestra libertad, y ellos hacen mucho dinero. El Oxycontin pasaba por el mostrador de la farmacia Larry's Drive-In en Madison como si fuese comida rápida. En el transcurso de 11 años, 10 millones de cajas en un lugar con apenas 3,000 habitantes. La Fiscalía ha cerrado en los últimos años cientos de los denominados molinos de píldoras. Farmacéuticos perdieron su licencia porque no habían informado a las autoridades las prescripciones evidentemente sospechosas. Los médicos fueron condenados con multas y encarcelamiento por prescribir opioides en exceso. Purdue Pharma ha logrado romper la barrera psicológica para que los médicos no solo receten opioides a pacientes con cáncer y con cuidados paliativos o después de una cirugía mayor. La compañía envió su mensaje de video pseudocientífico a más de 150,000 consultorios. Sin dudas, los opioides son los mejores y más efectivos analgésicos. Sin embargo, tienen una mala reputación por causar adicción y otras cosas horribles. De hecho, la tasa de adicción en pacientes con dolor bajo tratamiento médico está muy por debajo del 1%. Puede continuar trabajando sin efectos secundarios. Por eso, los opioides, repito, nuestros mejores analgésicos, deberían usarse mucho más a menudo. Hoy la indignación por tales mentiras de marketing se está extendiendo en todo el país. Hay una ola de demandas contra el grupo y la familia Sackler.
Hace ya 15 años, el productor de pastillas estuvo en la mira de la fiscalía. En 2007, un caso penal por delito grave amenazó no solo al grupo y a sus directivos, sino también a los propietarios, la familia Sackler. Sin embargo, sus principales abogados, entre ellos Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, por relaciones con el Departamento de Justicia, lograron atenuar el proceso en un acuerdo legal. Esto no incluyó a Purdue Pharma, sino que la compañía matriz, Purdue Frederick, y 3 miembros de la junta directiva fueron condenados únicamente por el etiquetado incorrecto del medicamento por un total de $634.5 millones de multa. Gracias a este truco, la filial productora de OxyContin quedó libre de cargos, al igual que la familia Sackler. Lo que se vendió como una victoria para la justicia fue en realidad una jugada de Purdue Pharma. Precisamente en este momento, Carol Panara comenzó a trabajar para Purdue Pharma como representante de ventas. A pesar del fallo, a la principal compañía, Purdue Pharma, se le permitió continuar en el negocio con el gobierno, vendiendo sus medicamentos a planes de seguridad social del gobierno como Medicare y al Departamento de Defensa. Después del juicio, Purdue no detuvo la práctica fraudulenta, simplemente la reorientó. Han hecho todo lo posible para dar la impresión de que ahora procedería más correctamente. Pero detrás de la fachada, los negocios continuaron como antes. La gente de marketing incluso mencionó esta nueva teoría de la pseudoadicción, pero que no estaba basada en ningún estudio científico. Cuando los médicos se quejaron de tener cada vez más pacientes con adicciones, Purdue Pharma inventó el diagnóstico de pseudoadicción causado por un suministro insuficiente de OxyContin. El consejo a los médicos fue elevar la dosis. En retrospectiva, creo que esta idea de la pseudoadicción solo sirvió para crear nuevos adictos, porque a los pacientes se les recetó una dosis cada vez más alta, que pronto no tenía efecto y que exigía aún más. Y así la compañía logró ganar un mercado cada vez más grande. Los médicos que lo prescribieron recibieron viajes de vacaciones de lujo o fueron invitados a dar conferencias, con honorarios de hasta $2,000 por disertación. La innovadora estrategia de marketing de Purdue se basó en la credibilidad profesional. Los médicos sabían exactamente cuán altos eran los honorarios al tratar con Purdue. Y así sucedió una y otra vez que me dijeron, si necesitan oradores, estoy interesado. Y luego recibimos las instrucciones de decirles que los oradores tenían que ser médicos que tuvieran mucha experiencia con nuestros productos. Era una forma cortés y legal de decir, debes recetar más. Y eso significaba que prescribir más podría ayudarle a ascender. Estos son algunos de los informes de mis bonos por promocionar las ventas de opioides. En solo un cuarto de año, $125,000, más de 7,000 recetas solo en mi zona. El mayor aumento se produjo con las píldoras de dosis altas de 60 y 80 miligramos, como resultado de esta teoría de la pseudoadicción, que llevó a los pacientes a dosis cada vez más altas. La prensa apenas notó el marketing devastador de Purdue. Incluso la Agencia de Control de Drogas, DEA, hizo poco para contrarrestarlo. El jefe de investigación retirado, Jim Geldof, fue frenado continuamente por las autoridades en su investigación contra Purdue. Purdue no tardó en saber que se estaba haciendo un uso abusivo del OxyContin, triturándolo e inhalándolo o inyectándoselo. Su calmante había desarrollado su propia economía. En la calle, una sola píldora de 80 miligramos costaba hasta $120. Nunca antes habíamos visto un fenómeno así en la DEA. La distribución fue tan masiva e impenetrable que solo pudimos atacar a los mayores fabricantes y distribuidores. De esta manera, en la DEA, comenzamos primero una investigación contra los 3 distribuidores principales. Pero las medidas que tomamos nunca fueron lo suficientemente buenas. No pudimos persuadir a las autoridades para que siguieran con el caso. Continuamente,
Había alguien que debía ser interrogado de nuevo. A veces las entregas de píldoras no eran lo suficientemente grandes. A veces querían que supiéramos exactamente qué pedidos específicos eran sospechosos. Entregaban 5 millones de píldoras a una sola farmacia y querían saber qué entregas individuales eran sospechosas. No querían perseguir estos casos, estaba claro. Vimos como cada vez más abogados de la DEA se pasaban a la industria farmacéutica. Del mismo modo, muchos investigadores de la DEA comenzaron a trabajar para la industria farmacéutica. Y los abogados, no solo de la DEA, sino incluso del Ministerio de Justicia, se pasaron a la industria farmacéutica. Y esas personas tienen contactos, conocen el sistema, sus directivas y todas las vulnerabilidades legales. El público estadounidense nunca sabrá qué le ha hecho la industria farmacéutica. Realmente no había necesidad de que la gente muriera. Y realmente lamento que todo haya salido así. Hoy una generación completa en los Estados Unidos no crece con sus padres porque sus padres son adictos. Todos los días en los tribunales se llevan a cabo las negociaciones por la custodia, tanto en Virginia Occidental como así también en todos los demás estados. Esta mañana en Madison se plantea el destino de los 3 hijos de un adicto bajo desintoxicación. Han estado bajo custodia de familias de acogida desde que su esposa murió de una sobredosis. Cuéntenos esta vez una historia de verdad. La última vez no vino porque sabía que no pasaría la prueba de drogas. Me sorprendió. El hombre ha comparecido ante el tribunal, que ahora es la excepción y no la regla. Y eso es particularmente aterrador. Los padres ya no luchan por cuidar a sus hijos, no asisten a las audiencias, no se reúnen con los abogados y trabajadores sociales. Dejan que la justicia decida por sus hijos. A mis propios hijos les parece normal que los hijos no sean criados por sus propios padres. Es sorprendente que ya no sorprenda. También se ha vuelto difícil encontrar familiares de estos niños que sean aptos para cuidarlos, porque cada vez más a menudo, incluso los abuelos, no pasan la prueba de drogas. Tuve un caso aquí donde el abuelo vendía drogas a su nieto, y no es raro que 3 generaciones de adictos formen parte de una misma familia. Tengo familiares que son adictos. Compañeros de escuela y conocidos míos han muerto por sobredosis. No hay nadie en nuestra comunidad que no haya perdido a alguien por la adicción. No me gusta decirlo, pero esa es la nueva normalidad. Antes, cuando un joven de 20 o 30 años moría, toda la comunidad lloraba. Ahora, debido a una sobredosis, prácticamente esperamos que las personas mueran a esa edad. Y para ellos ya no hay una larga marcha fúnebre de dolientes, porque existe este estigma. Murió otro drogadicto más. A veces me pellizco y deseo haber hecho mucho más antes. Miro hacia atrás al momento que perdimos. Hicimos del problema una epidemia. Ahora es difícil empujar al espíritu maligno nuevamente dentro de la botella. Abrirles un sumario a los médicos es complejo. Hay que demostrar que no han llevado a cabo un tratamiento médico adecuado. Y eso requiere recursos que un fiscal local no posee. Solo el gobierno federal puede procesar este tipo de casos, y aún así es difícil. El problema se ha vuelto tan grande que sobrepasa nuestro sistema judicial, los jueces y los fiscales, y no se puede resolver el problema mientras haya demanda. Otro lugar devorado por la crisis de los opioides es Hamlin. Todos los jueves se reúne el Tribunal de Drogas. Todos los jueves rezamos. Cada vez todo puede terminar de repente.
El Tribunal de Drogas estadounidense no se basa en el castigo, sino en la rehabilitación. Una vez a la semana, los adictos que hayan cometido delitos menores deben comparecer ante el juez. Si pasan la prueba de drogas, quedan libres. Amber Bias ha sido adicta a los opioides desde que tenía 15 años. Incluso en la época en que iba a la escuela, se hacían fiestas con píldoras. Has pasado la prueba de drogas y en otoño irás a la universidad, ¿verdad? En la primavera, cuando junte el dinero, ¿leyó la carta? Sí, la leí. Las relaciones durante una desintoxicación son muy malas. Te lo permitiré de todos modos, pero ten cuidado. El novio de Amber, Jared, también fue adicto a los opioides durante años. Todo comenzó con un accidente automovilístico seguido de una posterior operación. Con la adicción, lo perdió todo, incluso la custodia de sus hijos, así como Amber. Es mentira cuando dicen, el amor de madre te mantiene alejada de las píldoras. No es así. Para mí estaban primero las píldoras, luego yo y recién mis hijos. Mi madre fue la madre que yo no pude ser. Me reemplazó, fue a la corte y obtuvo la custodia de mis hijos. Yo debía firmar, pero ese día estaba drogada y ni siquiera fui allí. No me importaban los niños. Mi hija Bailey creció pensando que yo necesitaba la próxima dosis. En nuestra casa no había desayuno ni alegría al despertarse. Bailey venía a mi cama por la mañana y me preguntaba, «Mami, ¿ya has tomado tu medicamento?» Y si no, se quejaba. Ella quería que tomara las píldoras rápidamente porque solo entonces podía ser como una madre. Estaba enferma todo el día y por eso siempre dejaba a mi hija en la cama. Estar enferma me dejaba aún más rendida. Pero sencillamente no podía hacerlo. Ahora estos malos recuerdos me ayudan a no recaer. Eso sería una locura. No soy así en realidad. Estuve limpio 16 meses y pensé que tenía el control, pero nunca tienes control sobre la adicción. Pensé que podría trabajar y estar con personas que toman pastillas y se drogan, pero no se puede hacer eso. Al final terminé teniendo una recaída. Mi hija ha visto cosas que nunca debería haber visto. 4 veces tuve una sobredosis en el auto, una vez incluso en la casa de mi suegra. Pero nunca pensé, ya basta, sino que tomaba otra dosis para estar drogado. Vivir o morir, no me importaba. Solo en este medio año, más de 20 conocidos han muerto por sobredosis. Y casi todos los días lees en Facebook, que descanses en paz y el nombre de alguien que conoces. Ambos sabemos lo que significa la adicción porque la hemos superado y juntos podemos escapar de eso. Sería difícil con alguien que no conoce la adicción. Porque alguien más no entendería por lo que pasas y porque no es fácil detenerse. Realmente nunca lo dejas. Es algo con lo que tienes que luchar por el resto de tu vida. Es un trabajo permanente, pero vale la pena. Volver a la adicción terminaría con la muerte. El otro día, cuando estaba en Cleveland, en una audiencia sobre la industria farmacéutica, vi a un grupo de mujeres afuera del juzgado. Llevaban carteles de protesta y me dijeron, hazlo, haz que paguen por ello. Y gritaban, no lo olvidaremos. Eran madres que habían perdido a sus hijos. Luego dijeron, acuérdate de nosotros cuando vayas arriba. Paul Farrell se prepara como uno de los 3 abogados principales en el mayor juicio contra la industria farmacéutica hasta el momento. Más de 1000 ciudades y comunidades afectadas demandan a las mayores compañías. El objetivo es una indemnización a largo plazo del daño. Para todo Estados Unidos se estima en $500 mil millones anuales.
Las multas se han convertido en un simple factor de costos para el negocio. Purdue pagó más de $600 millones y para ellos fue una gota en el océano. Después de eso, los negocios siguen como siempre. Si dirigen su negocio de este modo por la rentabilidad, entonces quiero que sea menos rentable para ellos. En el futuro, el costo de su negocio incluirá la reparación del daño que han hecho. Un municipio tiene derecho a demandar para que se eliminen los daños a la comunidad y decir, repárenlo ahora. Nada cambiará a menos que el riesgo de tales demandas se refleje en el precio de las acciones. Cuando quienes ganan dinero se asustan de perderlo, se toman decisiones. Todo se trata del dinero. La cucaracha siempre encuentra un camino. Ese es el problema con la codicia. Y lo que estoy haciendo ahora es romper el ciclo. Estoy intentando una nueva estrategia para influir en las decisiones políticas. Es decir, al influir en los márgenes según los cuales se dirigen estas corporaciones. Y eso tendrá un impacto a más largo plazo y más dramático que cualquier nueva ley o norma. No solo se pasan por alto las leyes. Pasando inadvertidos por los medios y el público en abril de 2016, en el punto más álgido de la crisis de los opioides, la industria farmacéutica logró sacar adelante a través de los grupos de presión un importante cambio en la ley. Hizo imposible que la Agencia de Control de Drogas confisque inmediatamente suministros sospechosos de opioides. Sin duda, esta ley fue influenciada por la industria farmacéutica, porque redujo en gran medida la capacidad de la Administración de Drogas de pedirles cuentas. Los empresarios farmacéuticos comenzaron a sentir que algo estaba sucediendo, tanto en la DEA como en la opinión pública. No podían justificar lo que habían hecho, y entonces fueron en contra al influir en la legislación. En esta ley participó también un importante ex investigador de nuestra Agencia de Control de Drogas, y él sabía exactamente cuál era el propósito de esta ley. No se trata de garantizar el acceso del paciente a los medicamentos, sino que estas compañías farmacéuticas puedan tener del cuello a la DEA. Ese era exactamente el objetivo. Los que criticaron la ley fueron despedidos. El lema de la DEA era entonces, somos amigables con la industria farmacéutica. Esa es absolutamente la nueva política. Pero mucho antes de este cambio de ley, la DEA no intervino en el evidente negocio criminal de las píldoras, como en Kermit, por ejemplo, un pueblo de 400 habitantes. En 10 meses se entregaron 3 millones de dosis de opioides a una sola farmacia. Largas filas de automóviles con clientes de todos los estados vecinos dieron vueltas por la localidad durante años. Lo que queda es una comunidad paralizada donde la mayoría de sus residentes reciben bonos de alimentos. Ahora Kermit también forma parte de la demanda masiva en Cleveland. Hoy deberíamos usar el cuestionario del juez para averiguar cuánto le ha costado a Kermit la crisis de los opioides y lo que aún le costará. Junto con otros 30 municipios y 50 condados de Virginia Occidental, Charles Sparks, el alcalde de Kermit, tiene un litigio contra la industria farmacéutica. Su representante es Leticia Cheffin. Su bufete de abogados fue el primero en Virginia Occidental en ayudar a comunidades enteras a presentar cargos. ¿Han aumentado los costos de los bomberos? Más de 300 operativos al año, eso es costoso. El consumo de combustible y el tiempo de mantenimiento se han duplicado o incluso triplicado. ¿Y cuánto les cuesta la mala reputación que tienen? Ya no puedo lograr que nadie invierta en Kermit. Todos dicen, ¿qué Kermit? ¿No es ahí donde solo viven campesinos y drogadictos? En el pasado teníamos fama de trabajar bien y duro. Será una pelea larga y dura, pero esperemos ganarla con esta demanda.
Go and talk to Tommy over the Volunteer Fire Company and get his information. Quiero que el gobierno federal nos otorgue los datos de ARCO. Eso es millones y millones de pequeños unos y ceros en código binario de ordenador. Nos dicen de dónde provienen todas estas píldoras. Estos datos se archivan en la Agencia de Control de Drogas, pero tanto esta como el Ministerio de Justicia dijeron que no. Dejé claro en la Corte Federal que esto no funciona así. Este tipo de información tendría que hacerse pública, porque el mejor desinfectante es la luz del sol. Quiero transparencia. Quiero que les muestren a los Estados Unidos exactamente lo que sucedió. A Estados Unidos le llevó mucho tiempo asumir realmente que se trata de una epidemia causada por ellos mismos. Hay una enorme vergüenza unida a ello. Una tragedia que nosotros mismos hemos causado. Nos da vergüenza que la policía y el gobierno federal no hayan actuado antes. Nos da vergüenza que sean nuestros hijos, nuestros vecinos y parientes los que se volvieron adictos. Y lo que duele especialmente es que ya no sentimos ira. Es como si ya no sintiéramos la desgracia. Mis hijos han visto a muertos por sobredosis. El otro día, cuando estábamos comprando en una tienda, en el suelo había una persona a la que los paramédicos trataban de reanimar. Al lado la gente hacía fila y sencillamente seguía pagando. Mi ciudad está cansada. Si vives todo esto durante tanto tiempo, la ira desaparece en algún momento, y eso es exactamente lo que quiero devolver a mi gente. Quiero que mi ciudad se resista. Al pueblo de Huntington se le denomina zona cero de la epidemia de opioides. Una quinta parte de la población es adicta, y de cada 15 niños, uno nace con síndrome de abstinencia. Debido a que los hospitales están sobrecargados por la cantidad de casos, se están creando cada vez más guarderías privadas para recién nacidos, como la Lily's Place, financiada por donaciones. Aquí está en tratamiento el cuarto hijo de Elisa McGallan, debido a la abstinencia de opioides. Tenía 18 años cuando comencé a tomar opioides. Mi exnovio me había dado un poco. Y luego lo obtuve de mi padre, quien vendía esas píldoras. No sabía que era adicta hasta que no tomé opioides por unos días. De repente mi cuerpo lo pedía a gritos. Entonces fui a mi padre a buscar las pastillas. Mi madre también la conseguía de él. Mi esposo también está en tratamiento de desintoxicación. Hace 7 años que recae y vuelve a salir. La adicción me afectó peor después de mi tercer hijo. Y justo después tuve a mi otro hijo. Él siempre está un poco nervioso. Nada lo calma. No puede descansar muy bien. Su estómago está revuelto. Es terrible. Por eso me siento mal. Yo sé cómo es algo así. Tenía 2 semanas de vida cuando sintió por primera vez los síntomas de la abstinencia. Temblaba mucho. Su cuerpo hacía movimientos bruscos y respiraba rápido. Él nunca debería haber pasado por eso.
Ahora la industria farmacéutica también está ganando dinero al reparar el daño que causó. Como el ex jefe del Organismo de Regulación de Drogas de Virginia Occidental, Michael Brumash, ha estado trabajando para difundir un antídoto, un medicamento que salva vidas en caso de una sobredosis de opioides. Nunca hubiese pensado que tendríamos que usar algo como la naloxona de manera tan masiva, que necesitaríamos enseñar a más de 1.400 personas cómo revertir los efectos de la sobredosis de opioides, y que la naloxona se convertiría en un objeto cotidiano. Pero la naloxona es controvertida. La gente me ha escrito, olvídelos, déjelos morir. Piensan que los adictos no merecen otra cosa y que son culpables de su situación. Si tienen una sobredosis, entonces deberían morir. Lo que empeora aún más la crisis son los intentos de solución equivocados. Han cerrado los molinos de píldoras sin crear suficientes opciones de tratamiento. Como resultado, hoy los adictos dependen de la heroína. Se pensó, fuera pastillas, problema resuelto, pero no es así como funciona. La dimensión de la crisis es enorme. Es una epidemia de epidemias. Hepatitis B, C, VIH, infecciones bacterianas, síndrome de abstinencia en la primera infancia, personas sin hogar. Esas son sus consecuencias. Aplicar más la ley es importante, pero no es la solución. Necesitamos más tratamiento médico y ofertas de terapia de desintoxicación. Y tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora por los intereses sociales y económicos, ya sea la pérdida de empleo, la infancia difícil o la ruptura de la familia. Todo esto también juega un papel en la crisis de los opioides. Lo que la mayoría no entiende es que no resolveremos la crisis en unos pocos años. Tomará generaciones, si tenemos suerte, 2 o 3. Los niños que todavía no han nacido también sufrirán las consecuencias de esta crisis. Porque sabemos por la epigenética que el estrés de las madres y los padres se transmite a la descendencia. Los niños cuyos padres están luchando contra la adicción a los opiáceos corren el riesgo de volverse adictos a los opioides. Necesitamos encontrar una manera de romper este ciclo intergeneracional. A menos que tomemos precauciones urgentemente, no podemos evitar que la próxima generación caiga en la misma trampa que la actual. Desde hace mucho tiempo, el uso de opioides no es tan solo un problema puramente estadounidense. Aunque la prescripción de medicamentos tan fuertes en Alemania está sujeta a la estricta legislación sobre narcóticos, el número de recetas aumentó en casi 1/3 solo entre 2006 y 2015. Los opioides fuertes se están empleando cada vez más para el dolor crónico. Tenemos libertad en el tratamiento médico. Y cuando la gente viene y dice, tengo molestias de espalda muy fuertes, los opioides funcionan, no hay duda. Los médicos están muy satisfechos cuando sus pacientes están satisfechos. Según la legislación de narcóticos, los opioides fuertes en Alemania solo se pueden recetar con formularios especiales de receta de la Agencia Federal del Opio y están sometidos a su control. Sin embargo, el uso de tales medicamentos está aumentando. Hace unos 15 años recibimos los primeros parches en el mercado. Estaba destinado solo a pacientes con cáncer o para aquellos en cuidados paliativos que no pueden tragar. Al principio no se tuvo presente que su empleo se extendería tanto. Probablemente la industria farmacéutica sí lo tenía en cuenta. Los parches son fáciles de aplicar, simplemente se pegan al cuerpo, por lo que con estos parches comenzó el boom de los opioides. Vemos que alrededor del 75% de los opioides ya no se usan para el dolor con cáncer y ya no se usan en los cuidados paliativos, y la mayor parte se aplican en la dosis más alta. Así que realmente tenemos que apelar a los médicos para que empleen estos medicamentos en la aplicación y en la indicación correctas, en donde los opiáceos son indispensables. Pero si empleo opioides para todo tipo de dolor, entonces es posible que tengamos una situación como en los Estados Unidos. Quizás no en la misma escala,
pero sí en el hecho de que muchas personas se vuelven dependientes de estos opioides y en algún momento, como en los Estados Unidos, se usen demasiadas drogas ilegales porque la adicción requiere que también tomes otras sustancias. También en Francia la prescripción de opioides está estrictamente regulada y supervisada institucionalmente. Y sin embargo, solo en 2017, 2.600 personas fueron ingresadas por una sobredosis de opioides. El Hospital Universitario de Clermont-Ferrand está investigando la mejora de los opioides. Deberían aliviar el dolor con la misma eficacia, pero sin causar los graves efectos secundarios. Sin embargo, pasará al menos otra década antes de que puedan ser probados en humanos, estima el jefe del departamento farmacéutico, Nicolas Autier. Su trabajo se centra en el dramático aumento del uso de opioides. Opioide débil es un mal nombre porque minimiza el riesgo. No hay opioides débiles o fuertes. Lo que cuenta es la cantidad que se prescribe y el tiempo del empleo. La adicción puede presentarse en semanas o meses para todos los opioides. Ese es el riesgo. De los 12 millones de pacientes con dolor en Francia, 11 son tratados con opioides débiles. Y existe esta idea errónea de que estas drogas son inofensivas o al menos con menos riesgo de adicción. La sobredosis y las muertes han aumentado aquí con la misma tendencia que en los Estados Unidos, aunque en menor escala. Por eso ahora es el momento de preocuparse por ello. Si no lo hacemos dentro de 5 o 10 años, se podría desarrollar, como en los Estados Unidos, tal cantidad de pacientes adictos que no podamos retroceder. Si no hacemos nada, el número de muertes seguirá aumentando.